va a basar en el texto de Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, verso 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya lo localizó? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1. El tema de hoy se trata, hermanos, el título, de la muerte y la resurrección espiritual. Hay muchas cosas que leemos en las Escrituras que quizás no le hemos dado la importancia que el autor quiso darle. Y es razón de esta predicación, de esta reflexión, darle esa importancia para que vea usted de qué magnitud de importancia tiene este asunto de la vida y de la muerte. No es una cosa menor, no es una cosa menor el que usted y yo hayamos sido resucitados espiritualmente. No es menor. Tuvo que invertirse la vida de alguien, ¿sí?, llamado Jesucristo, nuestro Señor, invertirse para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿por qué era necesario que nos diera vida? Porque dice la palabra que estábamos muertos. No se da vida a quien está vivo, se da vida a quien está muerto. Y la palabra dice en nuestros delitos y pecados, y era la condición de cada uno de nosotros. Quiero reflexionar sobre esto hoy, hermanos. Lo vamos a enfocar al estado espiritual del hombre, no redimido, muerto en sus delitos y pecados. Está perdido, está arruinado. Pero para poder darle el énfasis adecuado, vamos a tratar nosotros de imaginarnos a alguien que está muerto. Es necesario que así lo veamos. Trata de imaginarse todo lo que sucede alrededor de alguien que está muerto. Se va el aliento de vida, primeramente. Y no se queda ahí, sino que la muerte inicia un proceso de corrupción que es inevitable, en donde lo más bello, lo más perfecto, la estructura más bonita que haya sobre la tierra, más agradable, más bella, de buena apariencia, de buen olor, la estructura corporal más bella que existe sobre la tierra, inicia un proceso de corrupción y de descomposición inevitable, y de eso que es bello se transforma en una masa informe, en una masa pestilente, en una masa corrupta y hedionda. Eso es la muerte. No importa cuál haya sido el estado original del hombre, se degrada, se corrompe, y la muerte, la física, y la vamos a trasladar a la espiritual, lo lleva a situaciones abominables, a situaciones repugnantes. Y no se queda nunca, nunca se detiene. Cuando la muerte empieza, no se detiene, excepto si hay alguien que la detenga. Solamente Jesucristo puede detener esa muerte. Solamente Jesucristo puede decirle al gusano: ya para, detente. Solamente el Todopoderoso puede detener ese proceso de corrupción natural, ese proceso repugnante que es la muerte, y la muerte espiritual también así lo es. Para esto vamos a tomar 3 ejemplos para poderlo ilustrar más profundamente. En Marcos 5, 41 al 43 tenemos el ejemplo de una niña que murió, la hija de Jairo, que de todos es conocido. Pero ella resucitó por la intervención de Cristo. En Lucas 7, del 12 al 15, tenemos el ejemplo de un joven. Miren, es muy importante que veamos los detalles. En el caso de la hija de Jairo, era una niña de 12 años, dice ahí. En el caso de la viuda de Naín, era un joven, ya no era de 12 años, era un joven, 17, 18. Y en Juan 11, 38 al 41, tenemos el otro ejemplo, el de Lázaro. Es un hombre adulto, es un hombre muy querido. Son 3 ejemplos con los cuales quiero ilustrar el proceso de corrupción que la muerte trae al impío. Y según la doctrina bíblica, todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Aún los más bellos, aún los más educados, aún los más excelentes según el mundo, todos están muertos en sus delitos y pecados. En estos 3 ejemplos vamos a ver los distintos grados de corrupción que hay en cada uno de ellos. En la niña de 12 años vemos que la muerte ya se presentó, pero es una niña que su papá fue y le fue a decir al Señor: Señor, mi hija está enferma, necesito que vayas y pongas tu mano sobre ella para que sea sanada. Estamos hablando de la intercesión del Padre, porque aún las niñas
Aún los niños experimentan la muerte espiritual. Esta niña estuvo muerta. No estuvo más muerta que el joven de la viuda de Naín. No estaba más muerta que Lázaro. Estaba igualmente muerta y era una niña. Lázaro ya estaba apestoso. Lázaro ya apestaba. Ya estaba en estado de putrefacción Lázaro, pero no estaba más muerto que la niña. No se puede decir Lázaro estaba más muerto. Hay casos como, por ejemplo, en la vida que no se puede decir estoy media embarazada, ¿verdad? ¿Sí? O tengo poco SIDA. Pues no. O lo tiene o no lo tiene. Es el mismo caso. La niña tenía pocos momentos, pocas horas de haber muerto. Sus mejillas todavía tenían color. El calor todavía no se había ido de su cuerpo. Sus vestidos todavía no tenían mortaja. Tenía los vestidos del diario, tenía los vestidos del día. Pero esa niña estaba muerta cuando llegó Cristo. Era una niña que estaba confinada en su recámara. Era una niña que estaba protegida de sus padres. Era una niña cuya muerte todavía no era desagradable, porque los padres todavía le tomaban la mano, lloraban sobre ella. Estaba muerta, pero los padres, ustedes saben qué impulso los motiva a abrazarlos. Están muertos, pero los abrazan. No piensan si van a ser inmundos o no. Agarran y los abrazan. La niña todavía recibía el abrazo, la ternura, las caricias de su padre. Si usted la viera, imagínese la hija de Jairo, parecía viva. No tenía todavía las señales de la muerte. Sus mejillas todavía estaban rosadas. Sus ojos quizás aún no habían sido cerrados. Sus padres se negaban a entregarla a la muerte. Era una niña quieta, que yacía en su cama, pero estaba muerta. Era bella. Así hay entre nuestra sociedad, gente bella, gente hermosa, gente que no ha tenido malos hábitos. La niña no tuvo oportunidad de tener malos hábitos. Gente que no se ha corrompido en el pecado ni en la maldad. Pero si no ha llegado a Cristo, para que Él le dé vida. Si no ha llegado a Cristo, si no ha llegado al conocimiento de Dios, por muy bella que sea ella, por muy excelente, por muy deseable, por muy imitable que sea la niña, está muerta. Ahora tenemos el ejemplo de la viuda de Naín, del joven. Del joven se dice que cuando Cristo lo encontró, ya iba en un féretro. Cuando Cristo lo encontró, ya iba en una procesión. Ya lo habían entregado a la muerte. Ya iba rumbo a su sepultura. Ya tenía las señales de la muerte este joven. Este joven ya tenía hundidas las mejillas. Este joven ya tenía pálido el semblante. Este joven ya no podía tocarlo nadie. La niña todavía la podían tocar. Todavía era agradable a la vista. Todavía es tratable en la sociedad la niña. Es aceptable en la sociedad. A este joven ya no lo podía tocar nadie. Estaba dentro de un féretro. Ya había iniciado su proceso de descomposición. Así tenemos jóvenes en el mundo, así tenemos jóvenes entre nosotros que se inician ya en las prácticas pecaminosas, jóvenes que se inician ya en los hábitos malos, jóvenes que buscan ya la compañía, las malas compañías, jóvenes que su pecado ya no lo tienen guardado como la niña. La niña, sus pecados son secretos porque está en su recámara, está en su casa, está bajo el cuidado de sus padres, está en lo secreto. Este joven lo encontraron a las puertas de la ciudad. El pecado de este joven es más evidente. El pecado de este joven es ya abierto, es público. Ya es conocido que se revela en su casa. Ya es conocido que no obedece las reglas de su casa. Ya es conocido que anda en malas compañías. Ya es conocido que dice malas palabras. Ya va rumbo a su tumba. Ya está muerto. No es un borracho que amanece en las calles quizá, pero ya es un borracho social. Ya no es aquel que ha bajado a las profundidades del pecado y de la suciedad, pero ya empieza a mancharse. Su pecado ya es evidente. Está muerto en sus delitos y pecados, aunque es aceptable aún en la sociedad. Pero ya algunos padres empiezan a ver en él que ya no coinciden. Algunos padres ven que ya no hay en él afinidad con ellos. Algunos padres que sirven a Dios ven que su hijo ya perdió toda afinidad. Está muerto, hermano, no está moribundo. Está muerto en sus delitos y pecados. Porque todo hombre que nace en esta tierra va a tener que probar la muerte. Pero gloria a Dios, porque tenemos a un Cristo todopoderoso,
al cual podemos recurrir en cualquier estado de muerte. No importa que sea incipiente, no importa que sea intermedia, no importa que sea avanzada. Tenemos un Dios todopoderoso que nos puede levantar y darnos vida eterna. Este joven antes era bienvenido en las casas. Este joven ahora es mal visto en algunas casas por sus malos hábitos, por sus malas costumbres, por sus malas conversaciones. Está muerto en sus delitos y pecados. No tiene a Cristo. ¿Cuándo murió? ¿Cuándo le tocó la muerte y no nos dimos cuenta? Lo tratamos de evitar. Fuimos a Cristo. Le pedimos, Señor, Señor, mi hijo está agonizando. Hemos venido y hemos orado por nuestros hijos. Señor, mi hija está agonizando. Ve y pon la mano. Yo sé que hemos intercedido por ellos, pero no llegó a tiempo. Nos llegan a decir, ya no le pidas más al Señor. No le pidas más al Señor porque tu hija ya murió. Le dijeron a Jairo. Si a usted le dicen eso, ya pierde toda esperanza por tu hijo. Ya murió. No les haga caso. Escuche la voz de Cristo que le dice, ten fe, no temas. Amén. Siga diciéndole al Señor, siga pidiéndole al Señor, pon tu mano sobre mi hijo, pon tu mano sobre mi hija para que sea levantada. Algunos otros, como la viuda, no pidió, pero Cristo conoce nuestras necesidades. Cristo sabía que era una viuda. Cristo sabe nuestras necesidades. Cristo sabe nuestras aflicciones por nuestros conocidos, por nuestros cercanos. Nadie le dijo nada a Cristo. Él se acercó y la vio y le dijo, no llores. Nada más, esa fue la palabra. Y es la palabra que hoy también tenemos que recibir cada uno de nosotros si estamos en esa situación. No llores. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. No llores. Pero Señor, mi hijo ya va al sepulcro, ya está dentro del ataúd. Ya sus mejillas ya no tienen volumen, ya no tiene color, ya está frío. No llores, no temas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Llega Cristo y les dice, deténganse. Él es el único que puede decir, alto, deténganse. El muchacho era llevado en su ataúd por sus compañeros. Hay muchachos que por sus malas compañías son trasladados al Seol, son trasladados a la muerte espiritual por sus malas compañías. Estos que llevaban el féretro eran las malas compañías de ese muchacho. Lo llevaban a enterrar. Ya para ellos no había esperanza. Además, se apresuraban porque era un muerto. Pero llegó Cristo. Ya saliendo a las puertas, imagínense. Ya saliendo a las puertas. Alto, deténganse. Y le dice al muchacho, joven, a ti te digo, levántate. Y en ese momento el muchacho dice que se levantó. Gloria al Señor. Aleluya. Y empezó a hablar, dice, hablar. Gloria al Señor. La vida entró de nuevo en sus cuerpos. La vida entró de nuevo en su sangre. Y el muchacho fue levantado. Aleluya. No importaba el estado de corrupción. Alto, deténganse. El Señor es capaz de detener también las malas influencias. El Señor es capaz también de detener las malas compañías y de levantar y de darle vida y de resucitar y de revivir. No importa que su pecado haya sido público, no importa que tan abominable haya sido su pecado. Este muchacho rompió toda liga de amor con sus padres. Era un muchacho desobediente. Era un muchacho que no respetaba ya a sus padres. Ya empezaba a ser abominable a algunos. Ya algunos le rehuían. Porque sus conversaciones, aunque no totalmente corruptas, ya la eran. Pero el Señor es capaz, hermanos, de restaurar esos lazos que el pecado rompió para volver a unir al hombre, para volver a unir al joven. Porque dice la palabra que se levantó y Jesús le dijo a la madre, y se lo entregó a su madre, dice ahí la palabra. Se lo entregó a su madre. Ese muchacho que ya no respetaba a su madre, Jesucristo, se lo vuelve a entregar a su madre, para que esté bajo su cuidado, para que lo guarde, para que lo proteja como antaño, para que lo cuide cuando se sentaba en sus rodillas, cuando era niño, cuando le daba de comer. El pecado, hermanos,
todas esas ligas de amor, todas esas ligas de afinidad, las rompe y las corrompe, pero el Señor es capaz de restaurarlas, por muy destruidas que estén. Amén. Tenemos el caso de Lázaro. Lázaro, dice la palabra que era amado por Jesucristo. Le llegaron a decir, el que tú amas está enfermo, ve, porque si tú estás ahí no va a morir. Señor, mi hijo esto, Señor, mi hijo lo otro, Señor, mi hijo. Y el Señor se tarda 2 días más. No va inmediatamente, no responde inmediatamente. Cuando Jairo fue personalmente y le dijo, mi hija está agonizando, ve y ponle la mano, el Señor fue inmediatamente, pero no se detuvo, más que lo detuvo alguien en el camino. Si ustedes leen, no sé cuántos más no estén registrados, pero hubo una que la registró, que está registrada en la palabra, que dice era que la mujer que tenía flujo se le atravesó por ahí, ya iba rumbo a hacer el bien y hizo otro bien. Lázaro, su amigo, Lázaro, su muy amado, era una familia muy amada de Betania, y no fue rápido, se tardó 2 días. Señor, si tú hubieras estado aquí, Señor, si tú me hubieras escuchado mis oraciones, Señor, si yo he venido a sacrificar por mí y por mis hijos, por si acaso están pecando ellos, Señor, ¿por qué te tardas 2 días más? Señor, ¿por qué te tardaste? Ya murió. Señor, dice Marta, Señor, ya tiene 4 días, Señor, ya hiede, ya apesta, ya está enterrado, ya lo pusimos en su tumba. Y no nada más eso, Señor. Señor, ya tiene una piedra en la entrada. Lázaro, el ejemplo de la corrupción máxima, de la muerte espiritual. Lázaro representa a todos aquellos hombres que han alcanzado el fondo de la degradación humana. Lázaro representa a aquellos sucios de los sucios, corruptos de los corruptos. Nadie puede soportar ya por su corrupción su compañía, ni sus más cercanos. Marta decía, ya apesta, ni sus más cercanos pueden soportar ya esa pestilencia. Tenemos conocidos que no son muy abominables por los pecados que sabemos que practican. Cuando llegan a nuestras casas, quizás hacemos que no estamos, porque no son bienvenidos, porque sabemos que pueden contaminar a nuestros hijos. Ya no son bienvenidos, ya están proscritos por la sociedad, ya no pertenecen a ningún grupo, ya todas las cosas las hacen en la noche, ya todas las cosas son tan abominables que las tienen que hacer en lo oculto. Ya tocaron el fondo de la corrupción, la muerte ya hizo su obra perfecta en ellos, ya apestan. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Dónde lo pusisteis? Allá, Señor. Y llora. Jesús lloró. Es tanta la degradación del hombre, es tanta la degradación de este hombre pecador, que todavía conmueve al Señor y llora por él. Llora porque le ama. Tal vez sea despreciable por los hombres, tal vez sea despreciable por nosotros, pero el Señor llora y se conmueve por él, porque le ama. Amén. Vea la diferencia. Y dice, hay una roca, pues quítenla, quiten la piedra, quiten el obstáculo, quiten el prejuicio, quiten la barrera que les impide acercarse a esos hombres, los prejuicios, y acérquense a él. Quitaron la piedra, rodaron la piedra, y el Señor, a diferencia de los otros, esto es muy importante, a la niña le dice, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Una voz suave, una voz apacible, una voz calmada, una voz serena, una voz todopoderosa, calmada, como un silbo apacible, como un aire calmado. Niña, no necesita mayor fuerza esa niña. Esa niña no ha conocido el pecado, esa niña no ha conocido la corrupción, pero ya está muerta. Son los niños que requieren de nuestra atención, son los niños que requieren de nuestro cuidado, de nuestra atención, de nuestra cortesía, de nuestra delicadeza. Niña, a ti te digo, levántate. Al joven le dice, joven, a ti te digo, levántate. Pero de Lázaro se dice que él clamó a gran voz. No nada más clamó, sino clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Porque era necesario que así fuera. Era necesario que esos oídos fueran abiertos. Por eso clamó a gran voz.
Hay veces que el Señor tiene que hablarnos a través del monte del Sinaí. Hay veces que el Señor tiene que hacer temblar la tierra. Hay veces que el Señor nos tiene que llamar entre el fuego, entre el temblor, en un sismo, a través de la prueba, a través de la tribulación, a través de haber llegado y tocado el fondo del pecado. Pero de ahí nos dice: Lázaro, ven fuera. Gloria al Señor. Y de la niña se dice, se levantó y caminaba, dice. Caminaba como cualquier niña, ¿verdad? Yo creo que levantándose inmediatamente empezó otra vez a jugar sus carritos y sus muñequitas. Dice que andaba, pero el Señor les dio una recomendación. ¿Se acuerdan? Denles de comer. Denle de comer a los niños que hay entre nosotros espiritualmente. A nosotros los ministros nos corresponde darles de comer, porque ellos no saben de pecado, pero tampoco saben de salvación. Están flat. Hay que darles de comer, hay que alimentarlos. Ese es nuestro papel. Han probado la muerte, pero ya han tenido la resurrección. Gloria al Señor. Hay que darles de comer. Y del joven se dice que fue entregado a su madre. El Señor restaura todos los lazos familiares. El Señor levanta a esa familia. Y de Lázaro, ¿se acuerdan qué dice? Desatadle y dejadle ir. ¿Ven qué distinto? Desatadle. La niña vestía sus vestidos del día. El joven ya llevaba un sudario, quizás una sábana, porque la mujer era viuda. Pero de Lázaro se dice que estaba amarrado, atado con vendas. Son grados de corrupción distintas. Lázaro ya había tocado el fondo. Y dice: desatadle y dejadle ir. Libérenlo. Ya tiene vida, pero libérenlo, porque sus muchos hábitos no lo dejan caminar. Son como vendas. Sus muchos hábitos no lo dejan ver la gloria de Dios. Sus muchos hábitos pecadores no lo dejan gozarse como debe de estarse gozando. Sus malos hábitos, porque viene de hábitos malos y perversos, aún lo acosan. Por eso se nos manda desatarle, liberarle, dejarle ir. Amén. Gloria al Señor. Y terminamos, hermano. Nuestros hijos, nuestros parientes, ¿cómo están? Nosotros ya hemos sido resucitados por Cristo. No estaremos en el caso de la niña, que tiene la apariencia de viva, o en el caso del joven, que ya empieza a jalarse de la rienda, como decimos, ¿verdad? Que ya no quiere nada de ley, que ya no quiere respetar ningún tipo de autoridad, que ya quiere vivir su vida, su propia vida, dice. Que ya quiere vivir, dicen, pero no saben que no hay vida sin Cristo. Algunos de nuestros hijos, hermanos, los hemos traído para que el Señor los toque. Nos ponemos en pie, hermano. Dos cosas: nadie va a evitar la muerte, excepto si viene Cristo, ¿verdad? Nadie va a evitar la muerte espiritual, y nadie va a poder tener vida si no es a través de Cristo. No hay otra fuente, no hay otro lugar donde buscar. ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nadie va a poder vivir, nadie va a poder revivir si no viene a Cristo. Aleluya. Y pensemos nosotros, hermanos, ya hemos sido tocados por el Señor. Ya estamos en vida y vida en abundancia. Joven, no permitas que la corrupción empiece su labor en ti, porque esa no se detiene. Tú podrás decir: estos mis malos hábitos, yo los controlo. Al rato vas a decir: ya perdí el control, ahora son ellos los que me manejan. No te confíes, la muerte espiritual, la muerte avanza, la muerte avanza. Si no hay alguien que la detenga, se empieza por lo poco y se termina en lo más profundo. Si ya empieza a manifestarse en ti, joven, la muerte espiritual, la rigidez, la indiferencia, la inmovilidad, no permitas que la muerte te arrastre más. No te dejes engañar por la muerte. Ella no va a ser satisfecha hasta que no logre su propósito de corrupción total. No se va a detener. Tú vas a decir: yo voy a llegar hasta acá, pero de aquí no paso. No es así. La muerte sigue su trabajo. El gusano no para de comer, excepto si Cristo lo detiene. Ven a Cristo, reflexiona sobre tu comportamiento, reflexiona sobre tus pensamientos. Padres, platiquen con sus hijos, no den por hecho muchas cosas. Platiquen, vea qué sale de su corazón. La única forma de ver qué hay en su corazón es que hablen de la abundancia del corazón. Habla la boca. Vean qué dice, vean con quién anda, vean con quién se junta. Exagerado, hermano. Véanlo,
Las malas compañías corrompen las buenas conversaciones. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha pasado de muerte a vida. Vamos a darle gracias a Dios porque tenemos la promesa de que Él levantará a nuestros muertos. Tenemos la promesa de que no importa en qué grado de corrupción se encuentre nuestro conocido, nuestro familiar, nuestro más cercano, el Señor es todopoderoso para levantarlo, para que esté en la congregación de los justos, para que venga a formar parte de la iglesia de Dios, para que tenga vida eterna. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu don inefable. Gracias porque aunque hay muerte, también hay vida, y vida en abundancia. Gracias porque aunque probemos la muerte, probaremos, Señor, la vida que viene de ti, Padre Celestial. Padre, levante su voz, hermano. Levante su voz. Señor, ve, está agonizando. Ven y tócalo. Señor, ve, ya va rumbo a su tumba. Señor, levántalo. Señor, ve, que apesta. Pero Señor, resucítalo. Hay muchos por quien pedir. Hay muchos por quien interceder. No se inhiba, hermano. Levante su voz. Y si hay algún aún entre nosotros, alguien que aún no ha probado la vida y quiera probar la vida de Cristo y quiera dejar la vida de los malos hábitos y las malas costumbres que corrompen a los hombres, paz, hermano, vamos a orar por usted y ni se avergüence. El Señor quiere darle vida hoy y vida en abundancia. Padre, gracias, Señor, porque eres un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestras oraciones no se han ido al hoyo, sino que están guardadas, Señor, y están en tu memoria. Padre, gracias porque sabemos que aunque tú te tardes 2 días más, tú finalmente llegarás y harás la obra en nuestra familia, harás la obra en nuestros familiares, harás la obra, Señor, en los hombres. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor.